Isaías capítulo 30, versículo 15. Mientras usted lo busca, entonces yo le voy a recordar lo que hemos estado hablando. Como mi esposo mencionaba ahorita, sí, efectivamente hemos estado hablando de la justicia de Dios. Y yo les pedí que se aprendieran Proverbios capítulo 15, versículo 9, que dice que Dios abomina al necio, pero que ama al que hace la justicia, abomina al impío, al injusto, pero que ama al inicuo, es que dice ahí, abomina al inicuo, pero ama al que hace la justicia. ¿Ok? Entonces, ese es el deseo de Dios. Y yo les explicaba a ustedes en las predicaciones anteriores, o uno o lo otro, o estamos en una situación o estamos en la otra situación, ¿cierto? O somos inicuos o somos justos. Es la posición que Dios nos da. Dios no tiene ahí como en esa área de esquinas. Listo, yo quiero invitar a que se ponga de pie. Vamos a leer Isaías 30, 15. Dice así: porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo serán salvos. En quietud y confianza está su poder. Quiero repetirlo porque este es el centro de la predicación de hoy. ¿Listo? Dice, en arrepentimiento y en y en reposo serán salvos. En quietud y en confianza está su poder. ¿Ok? Muy bien, ya podemos tomar asiento. Como les he dicho antes, yo para hacer esta predicación estoy moviéndome por el libro de Isaías. Así que yo lo animo a que lo tenga ahí abiertico y lo mueva conmigo. ¿Listo? En Isaías capítulo 26, 2, que fue donde estuve predicando la última vez, dice, abran las puertas para que pueda entrar la nación justa, la que permanece fiel. Dios, les dije, va a colocar una protección alrededor de aquellas personas que desarrollen un corazón justo. Pero entonces el Señor dice en ese texto, ábranle la puerta en esa protección a las personas que hayan desarrollado ese carácter justo. Sin embargo, según el libro de Isaías, Dios encontró muy poca gente justa. Entonces, en ese proceso yo les contaba que él ha tenido que usar una estrategia para poder seguir filtrando cuál es la gente justa. ¿Y cuál es la estrategia que el Señor está usando para filtrar cuál es la gente justa? El juicio, la reprensión, el castigo, el trato duro. Y entonces en ese filtro Dios sí espera un resultado. ¿Cuál es el resultado que espera? Isaías capítulo 28, versículo 6. Mire lo que dice el versículo, dice, voy a leer desde el 5. En aquel día el Señor de los ejércitos será hermosa corona y gloriosa diadema para el remanente de su pueblo. Mira que dice, va a ser, cuando él termine de hacer ese juicio, él va a ser una corona para lo que haya quedado, para el remanente de su pueblo. Y dice ahí, espíritu de justicia para el que se sienta en juicio. Es decir, cuando dice al que se sienta en juicio son las personas que Dios les ha dado autoridad para que juzguen a otros. Está diciendo, y va a darle justicia, va a colocar un corazón justo en aquellos que juzgan al pueblo. Es decir, después de que yo termine de hacer mi juicio van a pasar dos cosas. Va a quedar un poquitico de gente que realmente va a ser la gente justa. Y los que lo gobiernan los van a gobernar también con esa misma justicia. Ese es el propósito. Entonces, vuelvo y hago el énfasis. Él hace todo este proceso porque su propósito es que su reino esté conformado por este tipo de personas. Personas justas, gobernadas por personas justas. ¿Ok? Y entonces yo quiero que usted se pregunte un poco más respecto a ese proceso. ¿Cómo va a hacer Dios ese proceso? ¿Cómo va Dios a trabajar esa justicia? Y yo quiero que mire ahí el versículo 16 del mismo capítulo 28. Dice, por tanto así dice el Señor Dios, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada, dice, el que crea en ella no será perturbado. Pero luego dice el versículo 17, pondré el juicio, o sea, la mishpat,
como medida y la justicia, o sea, la Sedec, como nivel. Ya les he explicado qué es Mishpat, ya les he explicado qué es Sedec. Entonces Dios está diciendo, yo puse una piedra angular y todos aquí sabemos quién es esa piedra angular. Jesucristo es la piedra angular, eso lo dice en el Nuevo Testamento, lo dice en Primera de Pedro. Jesucristo es la piedra angular, ¿cierto? Entonces aquí en el Antiguo Testamento nos están profetizando de Jesús. ¿Por qué vuelvo y repito eso? Porque otros podríamos decir, pastor, usted está equivocado, eso era para el Antiguo Testamento. No, eso sigue siendo vigente para el Nuevo Testamento. Dios está buscando un reino de justicia y la gente que esté dentro de ese reino tiene que ser justa y los que gobiernan también. Entonces, por esa razón es vigente esa piedra angular. Ahora, en este texto bíblico nos dan dos claves. Nos dicen en el versículo 17 que esta piedra angular, todos aquí sabemos, o los que no saben, yo les voy a contar, en el tiempo antiguo, cuando se iba a hacer una construcción, siempre se utilizaba una piedra que era llamada una piedra angular, que era como el eje de la construcción. Y a partir de ese eje, a partir de esa piedra angular, empezaban a colocar todos los muros y esta piedra angular era el soporte para que se sostuviera esa construcción. ¿Cómo era eso? Yo no lo he entendido. Lo que sé es que eso era lo que ellos hacían. ¿Cómo era que esa piedra hacía que se soportara toda esa construcción? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que era la forma en construir en el Antiguo Testamento. Siempre se usaba una piedra como eje y esa piedra sostenía todo. Yo lo imagino como cuando ponen columnas, ¿cierto? Y esas columnas colocadas, agarradas de ese cimiento, hacen que ¿qué? Que toda la estructura se sostenga, ¿cierto? Uno puede tumbar muros, pero no puede tumbar columnas, porque si tumba columnas, se cae la construcción. Más o menos, esa piedra angular tenía esa función de tener esa construcción simétrica y bien formada. Por eso Jesucristo es esa piedra angular, porque su reino va a estar formado y sostenido y establecido a través de la piedra angular que es Jesucristo. Pero dice el texto que estamos leyendo en el versículo 17 que Jesús va a usar un cordel o una medida, dice ahí, o va a usar se me perdió la palabra, espéreme que me pasé, ajá, dice un nivel o una medida. Y mire, todos acá, los que, inclusive yo que he trabajado poco en la construcción, sabemos que es un nivel, ¿cierto? Usted coloca eso así y ahí en la mitad hay como una bolita de agua o una bolita ahí líquida y si usted se tuerce, él le muestra, la rayita le muestra si está yendo para acá, si se está yendo para allá. Está diciendo que Jesús va a usar un nivel. En nuestro contexto lo podríamos llamar una plomada, gracias. En la construcción, profe. En la construcción también se usa una plomada. ¿Y qué función tiene la plomada? Aquí hay varios constructores. ¿Qué función tiene la plomada? Decir si el muro está siendo construido o la columna está siendo colocada recta, ¿cierto? Y cuando la columna está recta, entonces dicen que está a plomo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Jesús está diciendo y Dios está diciendo, yo voy a establecer un reino justo y voy a utilizar una plomada, voy a utilizar un nivel que me va a decir qué personas entran en ese reino. Porque recuerde que en Pedro dice que Jesucristo es la piedra angular y nosotros somos piedras vivas que vamos a sobreedificar para poder formar ese edificio. O sea que usted y yo hacemos parte de la construcción de ese reino. Y él está diciendo, ¿qué piedras van a entrar, van a ser aceptadas en esta construcción para que se construya mi reino justo? ¿Qué personas justas van a poder entrar? Y entonces él dice, ¿yo qué medida voy a usar? ¿Yo qué nivel voy a usar? ¿Yo qué plomada voy a usar para poder verificar quiénes son las personas justas? Y lo dice el versículo 7. Dice, pondré el juicio, y vuelvo y repito, pondré la mishpat como medida y la sedec como nivel. O sea, iglesia, yo no sé si usted me estoy haciendo entender, pero cuando usted y yo llegamos al cristianismo, nosotros recibimos a Jesucristo por gracia. Y eso ya lo he dicho en las predicaciones anteriores. Pero todos aquí sabemos que empezamos un proceso de formación desde el primer día en que empezamos a buscar de Dios. ¿Por qué?
porque a su reino entra gente justa. Y constantemente Él va a estar poniéndolo a usted a nivel. Él nos va a estar poniendo a nosotros plomada y nos va a estar diciendo: en esta parte no estás actuando correctamente. En esta parte no estás viviendo como a mí me agrada. En esta parte te estás haciendo rebelde. Y si tú no te enderezas y si tú no te organizas, no entras dentro del pueblo justo. Y entonces es muy importante entender eso. Yo quiero que vaya un momentico a Isaías 8, versículo 13. Al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo. Sea Él su temor y sea Él su terror. Entonces Él vendrá a ser santuario. Eso es lo que les acabo de explicar. Pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados, serán enlazados y apresados. Es muy importante que nosotros observemos eso. El Señor está diciendo: mire, yo estoy totalmente, todo el tiempo formándolos, todo el tiempo estoy tratando con ustedes, todo el tiempo estoy trabajando con ustedes, todo el tiempo estoy procesándolos. Entonces, en ese proceso, yo quiero que usted piense en este momento. Si usted en este momento está viviendo proceso, si usted está en este momento está siendo tratado por Dios y usted de pronto me diga: ¡ah! Desde que conocí al Señor, o sea que usted es una piedrita dura de pulir. Porque si el Señor ha tenido que estarle dando y dando y dando y dando desde que usted llegó al Evangelio, entonces usted como que es una piedrita dura de pulir, como que es una piedrita dura de trabajar. Entonces, el Señor puede estarlo usted en este momento pasando por un proceso, pero de lo que yo quiero predicar hoy es cuál es la clave para tener éxito en medio del proceso que Dios haga en mi vida, para que yo no solamente pueda disfrutar de su bendición, sino entrar en su estándar de justicia. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es la forma para que yo pueda tener éxito en este proceso? Porque si tengo a Jesucristo en mi corazón, estoy en proceso. Pero ¿cuál puede ser la clave para que yo pueda tener éxito en medio de ese proceso? Y yo quiero hablar de dos claves. Primera, Isaías capítulo 30, versículo 18. La primera clave en todo este proceso, y es supremamente importante entenderla, es lo que dice este versículo. Por tanto, escuche bien, el Señor desea tener piedad de ustedes, ¿cierto? Porque usted puede decir en estos procesos tan difíciles: ¿dónde está Dios? ¿Pero por qué me va tan mal? ¿Pero por qué yo estoy del timbo al tambo? Porque es que no termino de salir de una y ya está metido en otra, porque es que veo esta situación que medio se cuadra y ya está descuadrada esta. Y entonces es muy importante que usted en ese proceso pueda entender algo que Dios dice: por tanto el Señor desea tener piedad de ustedes. En la versión de Reina Valera dice diferente. Por tanto esperará para tener piedad. Sí, Él espera poder tener piedad de ustedes. Él espera poder, Él confía que en algún momento pueda tener piedad de nosotros en medio de esos procesos. Y sigue diciendo, y por eso se levantará. Y ese verbo está conjugado ¿en qué tiempo? Futuro. Y por eso se levantará para tener compasión de ustedes. O sea, todavía no, pero sí se va a levantar. Y luego sigue diciendo, porque el Señor es un Dios de justicia. O sea, mire, lo que Dios está tratando de decir es: muchachos, yo no puedo decir que soy un Dios de justicia y los dejo hacer a ustedes lo que les da la gana. No, 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 no. Si yo digo que soy un Dios de justicia y ustedes están actuando injustamente, yo tengo que corregirlos. Porque si yo no los corrijo y los dejo hacer a ustedes lo que les da la gana, entonces yo me estoy negando a mí mismo. Yo no estoy siendo un Dios de justicia. Pero no significa que no los ame.
El hecho de que yo los corrija, el hecho de que yo los trate, no significa que no quiera tener piedad de ustedes, no significa que no me vaya a levantar a compadecerlos, pero los tengo que tratar. Y mire, eso es lógico. Si yo vengo y le presto plata a Ana Lucía y pasan los días, los meses, los años y nada que le pago la plata a Ana Lucía, Dios puede empezar a reprender mi economía. ¿Y cómo le voy a decir yo a Dios? Señor, haz justicia, ten misericordia de mí, mira la situación económica, ese jefe no me está pagando el día que me tiene que pagar. Y el Señor, ¿qué me va a decir? Tú no has sido justo con Ana Lucía, ¿yo por qué te voy a tener que hacer justicia con tu jefe? Y mire, iglesia, lo mismo sucede con sus diezmos. Y perdóneme que se los diga, pero no son fieles para diezmar correctamente en la iglesia. Usted diezma cuando quiere y lo que quiere. No diezma cuando es y lo que es. Entonces después, cuando usted empieza a ver escasez, cuando empieza a ver que todo se le daña, repare esto, repare aquello, compre aquí, compre allá, ¿qué está diciendo el Señor? Está diciendo, no me pidas justicia, porque es que yo soy un Dios justo. Y porque soy justo, te estoy tratando. ¿Quieres justicia? Eso es lo que está pasando. Yo no puedo hacer justicia contigo cuando tú no eres una persona justa con los demás. Usted viene y se enoja, es que no me cumplen, es que no esto, usted cumple. Es que no me respetan, usted respeta. Es que me mienten, usted dice siempre la verdad. O sea, entendamos eso. Entonces, el primer principio para tener éxito en medio de los procesos que Dios esté haciendo con nosotros es que nosotros tenemos que entender, Dios sí nos ama y nos ama mucho, pero Él es un Dios justo. Y así como me ama a mí, ama a los otros con los que usted está actuando injustamente. Entonces yo vuelvo y repito lo mismo que les he dicho antes, todo lo que el hombre siembre, eso también recogerá. Usted no puede esperar que lo traten bien si usted no trata bien. Porque esa es otra cosa que hacemos. Tratamos bien a ciertas personas y a otras las tratamos como si fueran basura. Y entonces viene Dios y dice, ah, tú quieres que fulano te trate bien. ¿Cómo tratas tú a las demás personas? O haces acepción de personas. Al que te cae bien lo tratas bien y a los demás los desprecias. Entonces, iglesia, necesitamos entender eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, la segunda clave para tener éxito en medio de los procesos de Dios, de formación y de purificación de nuestra vida, está ahí mismo en ese versículo, en la parte B dice, cuán bienaventurados son todos los que esperan en Él. ¿Por qué es tan importante saber esperar en Él? Porque en esos procesos donde Dios le está tratando a usted su carácter, donde Dios le está diciendo que usted tiene que cambiar esos comportamientos y esas actitudes, usted tiene que aprender a esperar en Dios. A esperar mientras le pegan la masadita. Y a no rebelarse contra Dios. A no querer sacarse por un lado y resolver los problemas que le están pasando a su manera, sino aprender a esperar en Dios. Entonces vamos a hablar muy fuertemente en ese proceso de aprender a esperar. Hoy vamos a hablar acerca de ese proceso de aprender a esperar. Y yo quiero que usted se devuelva ahí a Isaías capítulo 8, versículo 17, porque me encanta. O sea, por eso es que yo me voy moviendo por Isaías, porque es que eso todo encaja con todo. Isaías 8, 17 dice, aguardaré al Señor. Y escuche bien lo que dice, que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a Él esperaré. Yo no sé si a usted le impacta eso, pero está diciendo, voy a esperar a Dios, porque ahora no nos quiere mirar. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Voy a esperar a Dios, porque está enojado con nosotros. Voy a esperar a Dios, porque ahora no quiere hablar con nosotros. Voy a esperar a Dios, porque ahora está dando su mano de ira, no su mano de amor. ¿Cuántos cristianos decimos eso? No. Cuando Dios nos está tratando, cuando estamos pasando procesos duros, cuando la vida se pone difícil. Ay, yo no voy a esperar a Dios, yo resuelvo.
Yo no voy a esperar a Dios. No, es que vea, yo le pido y le pido y nada que me responde. Yo voy y hago las cosas. No, yo no voy a esperar a Dios. Pero qué bonito el profeta que viene y dice, yo voy a guardar a Dios. Porque por ahora está escondiendo su rostro. No me quiere escuchar. Y mire, iglesia, a mí me da, o sea, es que cuando yo he estado predicando de esto, es porque yo les dije a ustedes desde la primera predicación, tenemos un corazón injusto. ¿Por qué le digo yo que tenemos un corazón injusto? Porque mire cómo somos nosotros. Cuando nos da rabia con Dios, yo no vuelvo a la iglesia. Yo no sirvo más en ese ministerio. Yo no llevo los diezmos. Yo no hago devocional. Yo no hago esto. Yo no hago aquello. Pero cuando estamos buscando de Dios, orando, haciendo devocional, congregándonos, ayunando, haciendo los diezmos, dando los diezmos, y le pedimos, y Él no nos responde, ¿qué pensamos? Ve, ¿y por qué no me responde si estoy haciendo las cosas bien? O sea, usted se puede enojar con Dios cuando usted le dé la gana, y Dios no se puede enojar con usted cuando Él le dé la gana. Así somos nosotros. Cuando me da la gana, me voy y dejo todo tirado. Pero eso sí, Señor, cuando yo vuelva y sea fiel, bendígame. ¿Usted cree que Dios es una cosa que cogemos y soltamos como queremos? No. Y por eso Dios está diciendo, por eso el profeta está diciendo, me parece tan bonito, Señor, si estás bravo, yo igual me voy a quedar aquí. Porque yo no te sigo porque tú me bendigas. Yo no te sigo porque las cosas me funcionen bien. Yo te sigo porque tú eres Dios. Eres perfecto, me amas. Y si en este momento está pasando esto, tú estás trabajándolo conmigo. Y por eso voy a esperar a que tú vuelvas tu rostro a mí y me ayudes a entender por qué estoy pasando por esto y me ayudes a salir de esto. Eso es la clave para nosotros poder vivir un proceso espiritual y encontrar éxito. Porque recuerde lo que le dije al principio, al final del juicio va a quedar un pequeño remanente. Es decir, si usted no toma la posición correcta, en medio de los procesos que Dios hace en su vida, usted se va a quedar en el camino. Usted no va a llegar a ser el remanente de Dios. Y por eso usted y yo tenemos que vivir el proceso de Dios de la forma en que Él espera que la vivamos. Y por esa razón vamos a hablar más acerca de eso de esperar en Dios. ¿Cómo es eso de esperar en Dios? Y vamos a notar que es algo que está muy presente en Isaías. Isaías 26:4. Se los hablaba en la predicación anterior. Yo les dije, hay 3 pasos para ser justos. Y el tercer paso que les mencioné es, confíen en el Señor para siempre. Mire, una de las formas de yo aprender a esperar en medio de los procesos de Dios, la primera cosa que es necesaria es que yo confíe en Dios. Porque si usted confía en Dios y todo está revolcado, está diciendo, espere, usted va a poder, si usted confía, usted va a poder sostenerse ahí en medio de todo ese revolcadero. Usted va a poder sobrevivir en medio de ese revolcadero. Pero si usted no confía en Dios, pues obvio, iglesia, se va a desesperar y va a correr a hacer un montón de cosas. No, lo primero que usted tiene que hacer es confiar. Y la palabra confiar ahí significa apresurar a refugiarse. O sea, no simplemente significa decir, ay Señor, yo confío en ti. Esa es una frase en este momento muy común de los católicos. Yo confío en ti. No, no se trata de colocar por todas partes, en el carro, en la casa. Yo confío en ti. No, no, no. Se trata de, si usted confía en Él, cuando usted empiece a entrar en esa crisis, porque hay procesos muy duros, hay procesos muy tesos. O sea, yo no les voy a decir que no hay procesos muy difíciles. Yo he vivido procesos muy difíciles en Dios. Pero lo que Dios está diciendo es confiar en mí, es correr hacia mí, a esconderse en mí, a buscar mi rostro, a preguntar, a orar, a pedir ayuda, a pedir fuerza, a pedir consuelo, a pedir sabiduría en medio de todo lo que le está pasando. Y lo que pasa es que la iglesia, en medio de los problemas que está atravesando, en medio de los procesos tan duros que está viviendo, está corriendo tanto a mirar cómo resuelve esos problemas, que lo último que hace es correr a Dios.
Y les dice uno, vengan a un ayuno, conéctense a un devocional a las 5, congréguense, y uno se imagina, si no hacen eso para venir a la iglesia, si harán devocional todos los días. No corren a refugiarse en las manos de Dios, no corren a esconderse, no, 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 están viviendo problemas y luchas y conflictos, pero corren a ver cómo lo resuelven. No confían en Dios, no corren a los brazos de Dios. Entonces, es eso. Ahora, Isaías 27:5. Yo quiero que usted tenga ahí su Biblia abierta, porque seguramente usted está leyendo en la Reina Valera. Yo la voy a leer en la versión de las Américas, y esta semana nos dábamos cuenta que es muy diferente. Pero mire lo que dice en la versión de las Américas. Mire ahí su Biblia si la tiene en la Reina Valera, y mire cómo dice en la versión de las Américas. Dice, a no ser que él confíe en mi protección. En su Biblia dice, o forzará a alguien mi fortaleza. ¿Y sabe qué está diciendo? O alguien me va a obligar a que yo deje de tratarlos con juicio. Alguien me va a obligar a que yo deje de tratarlos duro. Ustedes no me pueden obligar a que yo deje de tratarlos duro. Solamente tienen una opción: confíen en mí. Usted puede mover mi brazo, torcer mi brazo para que yo lo haga a su manera. Usted puede torcer mi brazo para que yo lo saque de su problema. Usted puede torcer mi brazo para que yo diga, no, 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 voy a ser más suavecito. Usted no puede torcer mi brazo. Usted solamente tiene una opción: confía en mí. ¿Y sabe qué significa eso, iglesia? Que si usted por casualidad, en este proceso difícil que está viviendo a nivel espiritual, no corre a refugiarse en Dios, sino que corre a los prestamistas, corre al psicólogo, al terapeuta, a trabajar más como un burro, al trabajo, y eso, Dios le dice, tranquilo, hágale, y ir fregado. Porque usted solamente como pueblo mío tiene una opción: confíe en mí. Y por eso es que la versión de las Américas dice, a no ser que él confíe en mi protección, que haga la paz conmigo. Mire lo que dice en la Reina Valera: o forzar a alguien mi fortaleza, haga conmigo la paz. No pelee conmigo, no se enfrente conmigo, porque si usted se enfrenta conmigo, pierde. Confíe en mí, no se levante contra mí. Póngase de acuerdo conmigo. Hagamos las cosas juntos. No las haga en mi contra, porque le va peor. Entonces, confiar en Dios, en primer lugar, significa correr a refugiarse en Él. Confiar en Dios significa no oponerse al trato que Dios está haciendo en usted. Y yo quiero que usted piense en ese momento: ¿cuántas veces usted se está oponiendo al trato que Dios está haciendo en usted? Y yo no se lo digo por usted, como dice Sabelia. Yo se lo digo por mí. Dios a veces, mire, en algunas ocasiones Dios permite que venga enfermedad sobre personas. ¿Y las personas qué hacen? De todo para pararse de la cama. ¿Y sabe qué hace el Señor? Lo enferma más. Te estoy diciendo que no te paras de esa cama, que te estoy tratando. Iglesia, no nos opongamos al trato que Dios está haciendo en nuestra vida. Más bien aprendamos a confiar en Dios en medio de los procesos que hace en nuestra vida. Y entonces sigue diciendo el texto bíblico, vaya a Isaías 30, versículo 15, fue donde empezó nuestra predicación. Porque así ha dicho el Señor, Dios, el Santo de Israel: en arrepentimiento y en reposo serán salvos. Pero cuando ahí dice reposo, no está diciendo en que usted descanse. ¿Sabe qué significa ese término ahí? Si ustedes se arrepienten, yo bajo mi mano. O sea, dejo de tener mi mano levantada contra ustedes. Yo bajo mi mano y ahí serán salvos. ¿Sabe qué le está diciendo a usted para que usted salga del proceso en que está? Analice en que está obrando mal. Empiece a pedir perdón por las cosas en las que está siendo injusto. Empiece a reconocer en las cosas que usted no ha obrado correctamente. Y usted podrá decir de pronto, no, Señor, pero yo en estos últimos meses yo he obrado bien.
Y de pronto el Señor le está diciendo, pida perdón por una injusticia que usted cometió hace tiempo, que usted no me ha pedido perdón. Vaya y pídale perdón y páguele a esa persona con la que usted fue así injusta hace tiempo, para que yo empiece a sanarlo. Vaya y diga la verdad, porque usted estaba diciendo mentiras. Vaya y actúe con honradez. Vaya y pague ese impuesto que no ha estado pagando. Vaya y saque su revisión técnico-mecánica. Vaya y use su pase, deje de andar sin pase. Ah, pero es que no tengo plata. Deje de decirme a mí eso, porque si usted no resuelve eso, siga entonces en ruina. Haga las cosas legalmente o si no, siga en ruina. No me siga evadiendo impuestos. Pero es que nos cobran mucho, no me importa. O usted empieza a hablar con justicia, o usted se arrepiente y yo bajo mi brazo y puede ser salvo. Eso es lo que le estoy diciendo. Empiece a hacer las cosas rectamente. Empiece a hacer las cosas correctamente. Arrepiéntase. Ahí arrepiéntase no significa, ay, Señor, perdón. No, no, no. Arrepienta significa haga cosas bien. Empieza a modificar los comportamientos. Si usted está oprimiendo a su cónyuge, empiece a modificar los comportamientos. Si usted no está dejando que cosas estén haciéndose bien en su familia, empiece a modificar comportamientos. Porque en arrepentimiento y en que yo baje mi brazo, ustedes van a ser salvos. Y luego sigue diciendo el versículo, en quietud y en confianza. Confíen, porque entonces uno dice, Señor, si hago esto bien, y eso es lo que uno piensa, si yo saco la plata para pagar esto, no me voy a quedar con qué mercar. Y el Señor le dice, en quietud y en confianza está tu poder. Si confías en mí, haces las cosas como yo te estoy mandando. Si no confías en mí, seguí haciendo las cosas como vos pensás. Levántate contra mí, no confíes. Yo no bajo mi brazo. Mire, y eso es algo bien bonito. Es algo bien poderoso. Es algo bien hermoso. Porque es que la confianza en Dios no se demuestra diciendo, yo confío en ti. No, la confianza en Dios se demuestra con obras. Si usted confía en Dios, usted hace lo que el Señor a usted le está pidiendo que haga. Y no le pone excusas. Porque es que no se trata de que se lo esté diciendo Angie o que se lo esté diciendo la iglesia. No, es que se lo está diciendo la Biblia. Es Dios el que le está diciendo. En quietud y en confianza está tu poder, pero en arrepentimiento y en que yo baje mi brazo está tu salvación. Hay dos condiciones, arrepentimiento y confianza. Tienes que actuar. ¿Y cómo vas a actuar? Basado en que confías en mí. Pero ¿sabe qué le ofendió a Dios? ¿Y qué es lo que le ofende a Dios de nosotros? Que Dios empieza a tratarnos, porque hay cosas que no le gustan de nosotros, y como usted y yo no nos queremos dejar tratar, entonces a un pecado, que es lo malo que estamos haciendo, el área en que estamos siendo injusto, le sumamos un segundo pecado. Y mire lo que dice el capítulo 31. Como al pueblo de Dios no le estaba gustando el trato de Dios, como al pueblo de Dios no le estaba gustando la machacada que Dios le estaba dando, entonces en el versículo 1 dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Porque ellos que dijeron, no, como Dios los estaba tratando, era mandándoles a los asirios para que los atacaran. Ellos que hicieron, no, aliémonos con Egipto para que Egipto nos defienda de los asirios. Y eso es a usted. Entonces le quitan este negocio y entonces viene otra persona y le dice, ¿por qué no te alías conmigo? Y usted hace esa alianza en vez de decir, Dios, ¿por qué me estás permitiendo que me quiten este negocio? ¿Qué es lo que tú estás tratando conmigo? No, pero usted va y se alía con el peor, con el más tráfuga, con el más ladrón. ¿Por qué? Porque usted necesita resolver su problema. Y entonces sigue diciendo el versículo, en los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Usted no me busca a mí porque no le gustan mis métodos. Usted busca a otros para que le resuelvan rápido. Pero usted no me busca a mí porque a usted no le gusta yo cómo lo trato. No le gusta que yo lo pula. No le gusta que yo lo corrija.
no le gusta que yo lo confronte. Y eso es lo que le está pasando a mucha gente en la iglesia. No le gusta que la corrijan, no le gusta que la confronten, no le gusta que le digan, estás haciendo esto mal. Y usted le dice, está haciendo esto mal, y ¡fu! Se va de la iglesia. Porque le dijeron, esa forma en que estás obrando no está bien. ¿Usted quiere saber por qué hay varias personas que se han ido de la iglesia? Sí, por nosotros. ¿Y sabe por qué se han ido por nosotros? Porque le hemos dicho, estás haciendo esto mal. Y por esa razón, nosotros no le vamos a decir que vuelva. Porque si no quiere cambiar su posición, ¿para qué va a volver? Para seguir siendo rebelde dentro de la iglesia. Eso no agrada a Dios. Eso no agrada a Dios, iglesia. Y créame algo, y entiéndame algo, iglesia. A sus pastores le interesa más agradar a Dios que a las personas. Entiéndame eso. A nosotros nos interesa más agradar a Dios que a las personas. Y si la iglesia se tiene que quedar vacía, para que los que queden sean solamente los que obedecen, no hay problema. Pero en la iglesia debe haber gente que dé ejemplo de rectitud y de obediencia a Dios y a su palabra. Sí, es un hospital. Sí, aquí se vienen a curar enfermos, claro, pero es que hay enfermos que no quieren curar. Y eso lo tenemos que entender. Si el enfermo no se quiere curar, entonces ¿para qué está en el hospital? Y muchas de las heridas y enfermedades del pueblo son pecado. Pero es más fácil buscar la ayuda de Egipto que buscar de Dios. Y que hacer las cosas como a Dios le gustan, que hacer las cosas como Dios está mandando a hacerlas. Y entonces en el capítulo 31, en el capítulo 9, versículo 13, vuelvo y me devuelvo. Dice, y mire qué tan tremendo, pero el pueblo no ha vuelto a aquel que lo hirió. Wow. ¿Sabe qué está diciendo? Sí, yo los herí. Y entonces van a bajar la cabeza, van a ser humildes y me van a buscar. O van a seguir rebeldes haciendo lo que quieren. Sí, yo soy el que los tengo así. Sí, yo soy el que los estoy pasando por esos problemas. Sí. Y entonces, no se van a volver a mí. No van a cambiar su comportamiento. No van a cambiar su carácter. Sí, eso es lo que está diciendo el Señor. Y entonces dice en el capítulo 31, versículo 6. Así ya decían, vuelvan a aquel de quien tan profundamente se han apartado. Vuelvan, búsquenme. Realmente aprendan a confiar en mí, en las buenas, en las malas, en las verdes, en las maduras, en las bonitas, en las feas. Vuelvan. Y me impacta mucho de quien tan profundamente se han alejado. Mire lo que dice el capítulo 30, versículo 1. Hay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos. Hacen alianzas, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Los que descienden a Egipto sin consultarme, para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto. Vuelvan. Dejen de poner su confianza en otra cosa que no sea yo. Dejen de ir tras las cosas que yo no les estoy llamando a ir. Vuelvan. Mire, Dios está pidiendo que confiemos en Él, en los procesos de juicio que Él está haciendo con nosotros. Está esperando que aprendamos a esperar y a descansar en Él, pero el pueblo no acepta el trato de Dios. Mire, es tan tremendo que esta semana, mientras yo estudiaba este texto, Dios me llevaba texto de Agar y Sara. ¿Y sabe qué me decía el Señor? Aquí todos sabemos la historia. Como Sara ya no quería esperar más y era estéril, y Dios les había dicho, voy a hacer de ti una gran nación, y ya llevaban 10 años en Canaán, 10 años, y nada que quedaba embarazada, le dio a Sara por decirle a Abraham, coja a mi sirviente y duerma con ella para que tenga un hijo de ella.
Y usted y yo podríamos decir, es que 10 años. Sí, pero Dios dice, aprendan a esperar en mí. ¿Qué es entonces ese hijo de Agar? Es el resultado de lo que yo hago en mis fuerzas, no el resultado de la promesa de Dios. Es el resultado de lo que yo hago en mis fuerzas porque no soy capaz de confiar en Dios. Pregúntese, póngase la mano en su cabeza, póngase la mano en el considere, como nos decimos los colombianos. ¿Cuántas cosas usted ha hecho en sus fuerzas porque no ha querido esperar la promesa de Dios? Ay, pero es que 20 años, sí. Abraham esperó 25. Si a usted le ha parecido mucho su esperar, Abraham esperó 25. David, para volverse rey, esperó 17 años. José, para volverse gobernador, esperó 17 años. ¿A usted le parece que está esperando mucho? Le quiero decir algo, no está esperando tanto. Pero usted no quiere aprender a confiar en Dios. Usted quiere seguir haciendo las cosas a la manera suya. Y entonces añade pecado sobre pecado, porque no solamente se deja tratar de Dios por algo malo que usted está haciendo y Dios necesita procesar, sino que aparte de eso se rebela contra la voluntad de Dios y vaya a hacer las cosas a su manera, vaya a hacer las cosas a su fuerza. Y entonces el Señor dice, no estoy de acuerdo con esa manera en que ustedes están obrando, y por eso es necesario que ustedes se vuelvan a mí. Mire, acaba el capítulo 33, versículo 5, diciendo, versículo 2, perdón. Oh Señor, ten piedad de nosotros, en ti hemos esperado. Esa es la oración que Dios quiere que tengamos. Señor, ten piedad de nosotros. Sí, vamos a esperar en ti. Sí, Señor, vamos a aprender a hacer las cosas a tu manera y no a la de nosotros. ¿Sabe algo? A mí me impacta mucho y ya termino con esto. Porque toda esta semana el Señor a mí me ha dicho, espera, espera. Y toda la semana yo he orado, Dios, ¿en qué? Y el Señor me ha dicho, tú sabes, me ha empezado a mostrar en qué cosas soy ansiosa y quiero adelantarme a las cosas de Dios. Y yo quiero hacer para ver si le ayudo a Dios en lo que necesita hacer. Y el Señor es diciéndome, espera. ¿Y sabe algo? Ha sido bonito poder venir y decirle, Señor, ten piedad de mí, en ti esperaré. Señor, no voy a correr a ser impulsiva, a hacer las cosas como yo quiero, voy a aprender a esperar. Señor, no voy a tomar la solución, a creer que yo tengo la solución, voy a esperar. Dios le está diciendo a usted, ya metió la pata, ya la embarró. Sea justo, corrija lo malo que está haciendo y mientras lo corrige, espere. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos. Padre Celestial, hoy venimos delante de tu presencia y venimos con vergüenza, Señor, porque sé que somos un pueblo injusto, Señor. Como te dijo Isaías, Dios, soy una persona inmunda, de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Y somos de labios inmundos porque te decimos palabras bonitas, pero con nuestra actitud estamos muy lejos de ti, Señor. Porque te cantamos cosas bonitas, pero realmente a la hora de obedecer y a la hora de hacer lo que a ti te agrada, estamos muy lejos de ti. Y cuando tú empiezas a tratarnos, Señor, cuando tú empiezas a corregirnos, lo que hacemos es rebelarnos contra tu mano, rebelarnos contra tus procesos, rebelarnos contra tus tratos y decir, ya no espero más. Y ahí sale mucho más a flote lo injusto que es nuestro corazón.
Porque mientras que tú has tenido que esperar a que nosotros queramos buscarte, queramos conocerte, queramos obedecerte, nosotros no queremos esperar a que tú quieras tratar con nosotros. No queremos esperar a que tú quieras corregirnos. No queremos esperar a que tú quieras sacar la podredumbre de nuestra vida. Y hoy te pido perdón, Señor, por ser un pueblo, Señor, liviano. Porque somos un pueblo liviano. Porque somos un pueblo de dura cerviz, Señor. Porque somos un pueblo terco, obstinado, que no confía en ti, Señor. Que no cree en tus promesas, que no cree en tu obra, que no cree en lo que también en tu juicio puedes hacer. Y simplemente va y viene y espera encontrar en el culto un poquito de descanso para seguir yendo y viniendo sin tenerte en cuenta, Señor. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos, Padre. Y ayúdanos, Señor, a realmente aprender a confiar en ti, Señor. A realmente aprender a esperar. Y ayúdanos, Señor, a tener un carácter humilde. Que se deje, como el alfarero, ser ese barro que se deje moldear, Señor. Ese barro que se deje tratar. Ese barro que se deje procesar, ese barro que se deje sacar la escoria que tiene, Señor, para hacer una vasija preciosa. Danos un corazón, Señor, que realmente se doble, que realmente se humille y que se deje procesar, Señor. Límpianos, oh Dios, purifícanos, Señor. Obra, Dios, cámbianos, Señor. Y yo te suplico hoy, Señor, trata con nosotros, quita lo que no te agrade, Señor, pero no nos dejes seguir siendo iguales. Necesitamos ser purificados, necesitamos ser limpiados, porque sí necesitamos hacer parte de ese remanente de tu pueblo, de ese pequeño grupo que va a permanecer firme para servirte y para quedarse contigo hasta la eternidad y por la eternidad. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos, Señor, que los oídos hoy se hayan abierto, los ojos hoy puedan ver y los corazones puedan entender, para que podamos ser salvos, Señor. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.